Vamos a meditar en la palabra del Señor. Y este día traigo un tema que se llama la gran tribulación. Entonces vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Daniel capítulo 12. Libro de Daniel capítulo 12, verso 1 al 4. Vamos a leer todos abriendo la palabra del Señor allá en sus casas, todos concentrados. Ya habrá tiempo para distraernos, para compartir en familia, para jugar, pero ahora es el tiempo de ocuparnos en la palabra del Señor. Ahora es el tiempo de abrir el corazón y permitir que el Señor hable a nuestra vida, como Él sabe hacerlo. En el libro de Daniel, capítulo 12, verso 1 al 4, dice la palabra del Señor así. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, y todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar para que el Señor, en su gran amor y misericordia, nos hable. El propósito de este mensaje no es infundir miedo en la gente, todo lo contrario, es mostrarles que podemos confiar en Cristo y que estando en Cristo estamos del lado ganador, del lado vencedor, del lado correcto. Oremos al Señor. Señor Jesús, tú eres el Dios de toda gracia, de toda sabiduría. En ti están escondidos todos los tesoros del conocimiento. Rogamos que en esta hora nos bendigas a través de tu palabra. Enséñanos por tu Espíritu Santo. Ilumínanos con tu luz gloriosa. Abre nuestro entendimiento para entender tu palabra. Edifícanos, exhórtanos, consuélanos. Ayuda a tu siervo a entregar este mensaje con amor, con gracia, con sabiduría, con sencillez, con claridad. Que tu palabra corra y sea glorificada. Tu palabra hace maravillas. Tu palabra es viva y eficaz. Salva a los amigos que escuchan tu palabra. Guíalos al arrepentimiento, a la conversión, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces el tema propuesto es la gran tribulación. Hemos leído este pasaje de Daniel capítulo 12, verso 1 al 4, donde está profetizada la gran tribulación. ¿Cuándo ocurrirá la gran tribulación? El evento más inmediato a ocurrir en el programa de Dios es el arrebatamiento de la iglesia. Cuando el pueblo de Dios, redimido por su sangre, es decir, la iglesia de Cristo, este pueblo que el Señor compró a precio de sangre, sea quitado de este mundo, entonces se manifestará el anticristo, el hombre de pecado, el cual gobernará el mundo entero durante 7 años. El reino del anticristo durará 7 años.
que están repartidos en dos secciones o en dos periodos de tiempo. Primer periodo, 3 años y medio de falsa paz. Segundo periodo, 3 años y medio de la gran tribulación. Escuche bien eso. El reino del anticristo durará 7 años. 3 años y medio, falsa paz. Engaño, conquista del mundo. Luego 3 años y medio de gran tribulación. ¿Qué es la gran tribulación? Entonces, la gran tribulación, aquí lo acabamos de leer en el texto de Daniel 12:1, es un tiempo de angustia. Dice, será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Oiga bien, ¿qué es la gran tribulación? Tiempo de angustia que la gente no ha conocido ni antes ni conocerá después. Estamos enfrentando una pandemia mundial. La gente se está muriendo por centenares de miles y miles en todo el mundo. Pero dése cuenta que mucha gente sigue insensible en su mundanalidad, en su vicio, en su pecado. La gente sigue como si nada fuera. Otros se aterran porque se han dado cuenta que lo que está ocurriendo es en serio. Pero quiero decirles que esto que se está viviendo ahora no es nada comparado con lo que será la gran tribulación. Lo que será la gran tribulación es algo espantoso, es terrible. Entonces, los creyentes en Cristo, los que somos la iglesia de Cristo, estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia. Así al Satán no le guste que prediquemos esto. Triste decirlo, así haya gente en la misma iglesia que no le guste oír el arrebatamiento de la iglesia. Pero ¿qué importa? Lo que el diablo piensa, lo que el incrédulo piensa. Así haya gente que se oponga y diga que el arrebatamiento de la iglesia no existe. ¿Qué importa lo que otro piense? Lo importante es lo que el Señor dice en su palabra. Nosotros creemos en el arrebatamiento de la iglesia porque la Biblia lo dice y porque Cristo lo prometió. Entonces, cuando el Señor arrebate su iglesia, ese arrebatamiento es antes de la gran tribulación, antes de que se manifieste el hombre de pecado, antes que se manifieste el anticristo, el Señor arrebatará su iglesia. Entonces la iglesia no pasará por la gran tribulación, y más adelante podremos estudiar eso a la luz de la Biblia. Lo que podemos ver ahora con claridad es que las profecías en la Biblia se han cumplido, se están cumpliendo y se cumplirán. Recordemos que el Señor Jesús dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, la palabra del Señor es fiel y verdadera. Tiene pleno cumplimiento. La gran tribulación fue profetizada por los profetas. Si usted lee al profeta Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y los profetas menores, ahí en todos ellos va a encontrar que está profetizada la gran tribulación. O sea, esto no es un cuento, esto no es un invento, esto es una realidad. Que viene, viene. La gran tribulación fue profetizada por Cristo mismo. O sea, Cristo mismo habló del tema. Cristo mismo lo dijo, y si Él lo dijo, es verdad, porque Él es la verdad. Y la gran tribulación está profetizada por los apóstoles. Si usted mira, el apóstol Pedro habló de la gran tribulación, el apóstol Pablo habló de la gran tribulación, el apóstol Juan habló de la gran tribulación.
sea que está testificada por 3 testigos: los profetas, Cristo y los apóstoles. Y entendemos que todo asunto, para que sea cierto, debe constar en boca de 2 o 3 testigos. Entonces ahí tenemos 3 testigos de la gran tribulación: los apóstoles, Cristo, los profetas. Hay varios nombres con que se conoce la gran tribulación. Uno de esos nombres, ya lo vimos, tiempo de angustia. Fue lo que le dijo el Señor al profeta Daniel. Capítulo 12, verso 1. En aquel tiempo, ese tiempo se refiere al reino del anticristo y puntualmente se refiere a la gran tribulación. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Oiga, ¿qué es la gran tribulación? Tiempo de angustia. Nombres con que se conoce la gran tribulación: tiempo de angustia. Tiempo de angustia. No hay tiempo de hacer parranda. Ese no es tiempo de parranda. Ese no es tiempo de meter droga. Ese no va a ser tiempo para ir al prostíbulo. No, señores. Ese no va a ser tiempo para ir a bailar, para ir a la cantina, para ir a la taberna, para ir a divertirse. No habrá libertad. Será un tiempo de dictadura mundial por ese gobernante, el anticristo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Israel, el remanente fiel, escuche bien, el remanente fiel tiene una promesa de parte del Señor. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Y dice, ¿quiénes? Todos los que se hallen escritos en el libro. ¿En cuál libro? En el libro de la vida. O sea que ahí no hay ocasión que, hermano, que si yo me quedo, yo me hago mochar la cabeza en la gran tribulación y me salvo. Hágase mochar lo que le dé la gana. Y no se salvará. Porque el tiempo de salvación es ahora, en la gracia de Cristo, creyendo al Evangelio, arrepintiéndose, bautizándose, convirtiéndose al Evangelio, viviendo en obediencia, viviendo en santidad, siendo fiel a Cristo hasta que Él venga. Usted no piense que va a haber una segunda oportunidad, porque no habrá segundas oportunidades. La oportunidad es ahora. Casi 2000 años llevamos en esta oportunidad de salvación, de gracia. Por eso nos dice la Escritura: mirad que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Qué es recibir en vano la gracia de Dios? Que habiendo creído se apartó, pensando que después habría oportunidad. Después no hay oportunidad. La gracia de Dios no es una licencia para ir a pecar. La gracia de Dios es la oportunidad que el Señor nos está dando para consagrarnos más a Él, para ser verdaderos cristianos, para ser fieles, ser obedientes. Otro nombre con que se conoce la gran tribulación es la apretura de Jacob. La gran tribulación en la Biblia es llamada la apretura de Jacob. Según Isaías capítulo 29, verso 1 al 7. Voy a leer en una versión de la Biblia que se llama Biblia en Español, Sagradas Escrituras, de 1578. Es una revisión de 1569, de la Biblia del Oso. Escuche cómo dice en esta escritura, Isaías 29, verso 1 al 7. Ay de Ariel, ciudad donde habitó David. Añadid un año a otro. Los corderos cesarán. Mas yo pondré a Ariel en apretura, y será desconsolada y triste, y será a mí como Ariel. Porque asentaré campo contra ti en derredor,
y te combatiré con ingenios y levantaré contra ti baluartes. Entonces serás humillada, hablarás desde la tierra, y tu habla saldrá del polvo, y será tu voz de la tierra como voz de pitón, y tu habla susurrará desde el polvo. Mas la multitud de tus enemigos que vendrán de lejos será como polvo menudo, y la multitud de los fuertes como tamo que pasa, y será repentinamente en un momento. Del Señor de los ejércitos serás visitada con truenos, con terremotos y con gran rugido, con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor. Y será como sueño de visión nocturna la multitud de todos los gentiles que pelearán contra Ariel, y todos los que pelearán contra ella y sus ingenios, y los que la pondrán en apretura. Bendito el Señor. Fíjese que aquí a la gran tribulación se le llama la apretura de Jacob, o la apretura de Ariel. ¿Quién es Ariel aquí? Ahí lo dice. No hay que inventarnos nada. El texto bíblico lo está diciendo. ¿Quién es Ariel? En el verso 1 dice, ¡ay de Ariel! Ay es un ay de dolor, de lamento. Ay de Ariel. Y dice quién es Ariel. Ciudad donde habitó David. ¿Dónde habitó David? En Jerusalén. Jerusalén, la ciudad de Dios, la ciudad de Israel. Entonces allí Ariel es la ciudad de Jerusalén. Ariel, ciudad de Jerusalén, va a ser puesta en apretura. ¿Cuándo? En la gran tribulación. ¿Qué significa el nombre de Ariel? Ariel significa león de Dios. Un nombre cariñoso con que Dios llama a Jerusalén, pero a la vez un nombre que alerta lo que Dios va a hacer en esa ciudad, en ese pueblo, con su pueblo y con sus enemigos. Entonces aquí nos está diciendo que la multitud de los gentiles que pelean contra Jerusalén son como menudo polvo. O sea, es una cantidad impresionante. Aquí nos está diciendo que pelearán contra Ariel con sus ingenios. O sea, lo que es tecnología, la tecnología más avanzada en el tiempo de la gran tribulación. El anticristo va a querer exterminar al pueblo de Israel por completo. Lo va a querer borrar del mapa. Va a querer acabar con ellos. Y cuando esté a punto de acabarlos con sus naciones aliadas, porque aquí se está hablando de la multitud de todos los gentiles que pelearán contra Ariel. Esa multitud de todos los gentiles son las naciones que han sido engañadas por el anticristo en esos primeros 3 años y medio de falsa paz y de conquista, y que se van a aliar con él para destruir Jerusalén, para destruir Israel. Esas naciones aliadas con el anticristo para destruir a Israel van a pelear contra Jerusalén en el tiempo de la gran tribulación. Y ahí se le llama la apretura de Jacob o la apretura de Ariel. Va a ser terrible. Ya tenemos la profecía de Daniel que dice, mas el pueblo será librado o libertado en aquel tiempo. En ese tiempo, o sea, al final de la gran tribulación, cuando ocurra la segunda venida de Cristo, que esa manifestación de esa segunda venida de Cristo va a ser con truenos, con terremotos, con gran ruido, con torbellino, con tempestad, con llama de fuego consumidor. Ya no viene a morir en la cruz.
Ya no viene como el hijo de David, ahora viene como el Señor de David en la segunda venida de Cristo. Que eso también lo podremos estudiar después puntualmente, qué es la segunda venida de Cristo. Pero aquí hay un pequeño adelanto. En ese asunto de la gran tribulación, al final aparecerá el Cristo de la gloria para pelear a favor de Jerusalén y a favor de su pueblo Israel, el remanente fiel, el remanente al que él va a salvar. Dice que va a ser humillada Jerusalén, Ariel va a ser humillada, va a ser puesta en el polvo, que va a hablar desde la tierra. O sea, hablar desde la tierra es tener el rostro contra el piso, contra el suelo. Que su voz saldrá de la tierra, su habla saldrá de la tierra, y su voz de la tierra será como voz de pitón. Pitón es una serpiente que se arrastra por la tierra, por el suelo, y emite un sonido, y el sonido parece salir como de la tierra. El Señor pone ese ejemplo de la serpiente, de la pitón, para hablar de la humillación que vendrá sobre Jerusalén y sobre el pueblo de Israel. ¿Qué es la gran tribulación? Tiempo de humillación, tiempo de vejación, de vilipendio para el pueblo de Israel. Y no solo para el pueblo de Israel, la gran tribulación va a afectar al mundo entero, va a afectar a todas las naciones. Eso es. Cristo habló también de la gran tribulación. Mateo capítulo 24, vamos a leer aquí algunos pasajes. Mateo 24, verso 1 en adelante. Mire lo que dijo Cristo acerca de la gran tribulación. Mateo 24, 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Qué es la gran tribulación? Es tiempo de destrucción. Ahora nos esforzamos en construir. El ser humano se esfuerza en hacer edificios, cosas lindas. Hay algo que se llama megaconstrucciones. Y de verdad que uno se queda admirado de cosas que el ser humano construye con la inteligencia que el Señor le ha dado. Pero lo que el Señor dijo con relación al templo puede tener una aplicación generalizada. No quedará piedra sobre piedra. Los judíos estaban orgullosos de su templo. ¿Y qué le parece mostrarle el templo al dueño del templo? Mostrarle el templo al que mandó construir ese templo. Mostrarle el templo al que dijo: de cierto digo que uno mayor que el templo está aquí. Mostrarle el templo a aquel que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Bendito el Señor. Alabado sea su nombre glorioso. El Señor no se admira tanto de ese templo material, les responde con una profecía: ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. La gran tribulación es tiempo de destrucción. Verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y aunque allí también tiene una aplicación inmediata al año 70, cuando Tito destruyó el templo, esto va más allá. Esto tiene que ver es con la reconstrucción del tercer templo, que va a ser reconstruido para que el anticristo se siente allí, lo adore, y que va a ser destruido. Ellos preguntaron: ¿cuándo sucederán estas cosas? O sea, ¿cuándo será eso de la gran tribulación? ¿Cuándo será? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe,
porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Esto hace rato que está ocurriendo. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Hace rato que eso está pasando. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Hace tiempo eso está ocurriendo. Y habrá pestes. Hace rato está ocurriendo y lo estamos viviendo en el presente. Y hambres. Hace rato ha ocurrido y está ocurriendo. Y terremotos en diferentes lugares. Claro. Que mañana va a temblar, que pasado mañana va a temblar. Eso no es algo nuevo, eso está en la palabra del Señor. Que por ahí aparecen unos profetas que no, que es que por allá una mujer, por allá fulano de tal, dijo que va a temblar, que vea, digan lo que quieran. Ya está en la palabra de Dios, no es una cosa nueva. No es algo raro. Puede temblar ahora, puede temblar en la noche, puede temblar mañana, pasado mañana. Ya está en la palabra de Dios. Ya el Señor lo dijo. Porque al Señor nadie le sale adelante. ¿Quién le va a salir adelante al Señor? Sino que nosotros vemos estas cosas como muy lejos. Y algunos estamos sorprendidos. Hombre, esta pandemia. Sí, la Biblia sí dice que habrá pestes, pero no creíamos que era ya. Ese es el problema, que no creemos que las cosas van a ocurrir ya, y las cosas van ocurriendo. A la palabra del Señor hay que prestarle atención, hay que obedecerla, hay que guardarla en el corazón. Dice que habrá terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores. Entonces, si el principio de dolores es tan terrible como lo que ha pasado, inundaciones, erupciones volcánicas, terremotos, temblores de tierra, erosiones, tsunamis, tornados, granizos, tormentas, pestes, guerras, escasez, hambre. Si eso apenas es principio de dolores, puede pensar cómo será el parto. Yo creo que las mujeres que me están escuchando entienden esto con mayor precisión. Si el principio de dolores es tan doloroso, es tan terrible, tan espantoso, ¿cómo será el parto? ¿Cuál es el parto? La gran tribulación es el parto. El Señor habló de principio de dolores y ahí hay una figura escondida que es la mujer que está en embarazo y que comienzan a darle dolores porque se aproxima el momento de dar a luz. Se aproxima el momento en que nazca el bebé. Entonces, si el principio de dolores es tan terrible, el parto es peor todavía. Por eso, lo que está pasando, lo que ha pasado, es nada comparado con lo que vendrá. Lo que viene para este mundo son cosas terribles, terribles, dolorosas. Es algo espantoso. Algo de eso vamos a estar leyendo en la palabra del Señor. Claro, por eso hay que buscar al Señor en oración. Por eso hay que arrepentirse. Por eso hay que convertirse. Pero no por miedo. Me voy a entregar al Señor porque qué miedo de la gran tribulación. No, qué bueno decir, me voy a entregar al Señor porque entiendo que el Señor me ama, que Él se manifestó en carne, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo estoy perdido y el Señor me quiere salvar. Yo quiero que Él me salve. Le entrego mi vida al Señor por amor, por gratitud, por conocimiento, porque sé quién es Él. No por un miedo. Porque entonces cuando se levante el tiempo de cuarentena y pase la pandemia, el que tenía miedo, se le quita el miedo y vuelve a la droga, vuelve al adulterio, vuelve a la fornicación, vuelve a robar, vuelve a la mentira, vuelve a hacer lo malo. El Señor no está interesado en esa clase de arrepentimiento. El Señor está interesado en un arrepentimiento verdadero. Entonces dice la Escritura aquí, verso 9, hablando del pueblo de Israel, no de la iglesia. Escuche, no le aplique Mateo 24 a la iglesia, porque uno es el programa del Señor con la iglesia y otro es el programa del Señor con Israel.
Mire lo que dijo el Señor. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. ¿A quiénes? Al remanente fiel de Israel. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Israel va a ser aborrecido en la gran tribulación. Para que me entienda bien, en la gran tribulación, ser judío será como llevar una maldición encima. Ser israelita será como tener una maldición, como qué maldición ser judío en el tiempo de la gran tribulación, porque el anticristo y sus fuerzas aliadas se van a concentrar en exterminar a los judíos. Solo serán salvos aquellos que se conviertan al Señor de Israel. Entonces dice aquí también de lo que el Señor dijo. Muchos tropezarán entonces. O sea, de esos algunos no van a ser capaces de resistir la presión y se van a descarriar. Y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. O sea, se van a traicionar. Recuerde que en el tiempo de la gran tribulación viene el momento en que se aprieta tanto, por eso Isaías lo llama la apretura de Jacob, que nadie puede comprar ni vender, sino el que tenga el nombre, la marca y el número de la bestia. O sea, el que esté registrado en el sistema de gobierno mundial del anticristo. Y para estar registrado ahí, tiene que adorar al anticristo, tiene que doblar las rodillas ante él, tiene que proclamarlo como Dios. Muy triste lo que viene. Entonces el que se venda por un pedazo de pan caerá redondito. No, yo no me voy a morir de hambre, yo hoy lo adoro, dirá alguno. Y entonces se pierde. Habrá traición, habrá gente de Israel que se descarriará. Cuando eso esté ocurriendo, ya el Señor está con la iglesia. Estamos en las bodas del Cordero, que ese es otro tema que vamos a estudiar más adelante. Verso 11, y muchos falsos profetas se levantarán, hace rato estamos en eso, y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué no hay armonía familiar? Porque el amor se ha ido enfriando. Y cuando el amor se enfría, se pierde toda sensibilidad, se pierde todo afecto fraternal, se hace lo malo con facilidad. Y dice el Señor, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Nosotros aplicamos este texto al Evangelio y a la iglesia y decimos, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y es verdad, hay que perseverar en Cristo. Pablo dijo que, hermanos, os declaro el Evangelio que os he anunciado, por el cual sois salvos si perseveráis. Si no perseveráis, creísteis en vano. O sea, en el Evangelio hay que perseverar. Pero este texto de Mateo 24:13 es exclusivamente para Israel, mas el que persevere hasta el fin. ¿Hasta el fin de qué? Hasta el fin de la gran tribulación. Este será salvo. El que persevere, ¿qué? Creyendo allá en Cristo, creyendo en el verdadero Mesías. ¿Quiénes? Los israelitas. ¿Estamos entendiendo, mis amados hermanos? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Este texto, Mateo 24:14, lo han aplicado mal algunos de nuestros predicadores y se lo aplican a la iglesia y se lo aplican a los inconversos cuando le dicen, mire que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones y entonces vendrá el fin. Resulta que esto no está hablando a la iglesia y una cosa es el evangelio del reino y otra cosa es el evangelio de la gracia de la salvación de Dios. ¿Qué evangelio estamos predicando nosotros ahora? El evangelio de la gracia de la salvación de Dios. ¿Qué evangelio le va a ser predicado a Israel en el tiempo de la gran tribulación? El evangelio del reino. ¿Por cuánto tiempo va a ser predicado? Por 3 años y medio. Por el tiempo de la gran tribulación. O sea que los primeros 3 años y medio
Israel engañado. Los segundos 3 años y medio ocurrirá algo tremendo. El Señor va a intervenir y a través de la misión de unos personajes que el Señor levantará en el pueblo de Israel, una misión evangelística, misionera, predicando el evangelio del reino a Israel, entonces un remanente fiel se va a volver al Señor, se van a convertir. Y entonces dice, vendrá el fin. ¿El fin de qué está hablando ahí? No es el fin del mundo. Vendrá el fin de la gran tribulación. El Señor está hablando de la gran tribulación. Verso 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación. Mire que el Señor lo dijo, cual no la ha habido antes, no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y va a ser tan terrible eso. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Algunos toman ese verso 22 y dicen, ay hermano, el tiempo como se va de rápido. Es que mire, que hace que amaneció y mire ya la hora que es, en esto se atardece, se anochece. Con razón dice la Biblia que si los días no fueran acortados, nadie sería salvo. Falso, no interpreten mal la Biblia. La gente se inventa una cantidad de cosas que no son verdad. ¿A qué días se refieren aquí que van a ser acortados? O sea, que tienen un límite, que es un periodo de tiempo breve. Se refiere a los días de la gran tribulación. ¿Cuántos son los días de la gran tribulación? 3 años y medio. 3 años y medio aparentemente es un tiempo corto. Pero lo que se va a vivir en ese tiempo es tan espantoso sobre la tierra que si no fueran 3 años y medio, nadie podría ser salvo. Donde fuera más tiempo, nadie se salvaría. Porque la mortandad que va a haber sobre la tierra para el tiempo de la gran tribulación es impresionante. No me alcanzan palabras para describir lo terrible. Entonces el Señor dijo, habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea que eso es único, es histórico. La apertura de Jacob, la gran tribulación, el tiempo de angustia, el tiempo de humillación para Israel, eso es único, eso es histórico, eso es fuera de serie, es algo terrible, terrible. En el remanente fiel, el Señor aquí le habla al remanente fiel de Israel y le dice que huya. ¿Qué le va a tocar a Israel en el tiempo de la gran tribulación? Huir. ¿A cuál Israel? Al remanente fiel. Al que crea en el evangelio del reino. Al remanente fiel que se vuelva al Señor. Esos tendrán que huir. Pero de entre ellos muchos van a perecer. Y el Señor aquí da una palabra de lamento, de dolor. Ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Si usted lee primer libro de Reyes, si usted lee libro de Lamentaciones, va a encontrar que Asiria, va a encontrar que Babilonia, cuando vinieron, Roma también, cuando invadieron a Jerusalén, a las mujeres las violaron, a las mujeres encintas las rajaron y les sacaron los fetos, los bebés vivos y los estrellaron contra las murallas de Jerusalén. Los soldados romanos tiraban los fetos, los bebés vivos hacia arriba y los ensartaban en sus espadas, en sus lanzas. Los niños de pecho, lo mismo hicieron con ellos. Se los arrebataban a sus madres y los estrellaban contra las murallas de Jerusalén.
los tiraban hacia arriba y los ensartaban en sus espadas, en sus lanzas. Por eso Cristo dijo, ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. ¿En cuáles días? En los días de la gran tribulación. ¿Y a qué mujeres se refieren? A las mujeres fieles de Israel que en ese tiempo estén vivas. Van a perecer, las van a masacrar, las van a matar. Entonces Cristo Jesús habló de los horrores de la gran tribulación que vendría sobre el pueblo de Israel y por ende sobre toda la humanidad. Esto no es charlando, esto no es un cuento, no es una fantasía, no es una historia, no es una leyenda, no es un mito, esto es una realidad, es palabra del Señor. Otro nombre con el que se conoce la gran tribulación es el día de la ira del Señor. Escuche bien. El día de la ira del Señor. Y día no se refiere a un día de 24 horas. Aunque hay un episodio exclusivo a un día. Pero el día de la ira del Señor, ¿qué es? Son 3 años y medio. ¿Cuánto dura el día de la ira del Señor? Dura 3 años y medio. Algunos dicen ahora que Dios está enojado, que Dios tiene ira. No saben todavía qué es la ira de Dios. Dios en este momento tiene misericordia. Dios en este momento extiende su gracia. Por eso podríamos aplicar el pasaje de la Biblia que dice, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Donde el Señor quisiera acabarnos, nos acabaría en un instante. Pero el Señor tiene misericordia ahora. Pero cuando termine el tiempo de gracia y se manifieste el hombre de pecado y reine los 3 primeros años y medio, comenzará la gran tribulación y ahí sí el mundo va a saber lo que es la ira de Dios. Ahí sí el mundo va a saber lo que es Dios enojado. Sofonías capítulo 2. En el libro de Sofonías a la gran tribulación se le llama el día de la ira del Señor. Sofonías 2, verso 1 al 5. Mire cómo dice la escritura. Congregaos, congregaos, oh nación sin pudor, antes que entre en vigencia el decreto, como tamo pasa el día. Antes que venga sobre vosotros el ardor de la ira del Señor. Antes que venga sobre vosotros el día de la ira del Señor. Buscad al Señor, vosotros todos los humildes de la tierra que habéis cumplido sus preceptos. Buscad la justicia, buscad la humildad, quizás seréis protegidos del día de la ira del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Y aquí puede tener una doble aplicación para nosotros ahora que estamos en la gracia del Señor, que tenemos tiempo ahora, cuando digo tenemos tiempo no es muy largo, es el final de este tiempo de gracia, para buscar al Señor, para buscar su rostro, para buscar la justicia. La justicia es la justicia de Cristo y una vez siendo justificado por Cristo, andar haciendo lo recto, lo bueno. Buscad la humildad. El Señor dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Quizás seréis protegidos del día de la ira del Señor. Para la iglesia va a ser protegida. La iglesia va a ser sacada de este mundo antes que venga la ira del Señor y antes que se manifieste el reino del anticristo. Pero para Israel, seréis protegidos del día de la ira del Señor. Pasarán por la gran tribulación y el remanente fiel, el Señor lo va a proteger. Verso 4, porque Gaza será abandonada y Ascalón desolada, Asdod será expulsada al mediodía, o sea, a la tierra del Negev, y Ecrón será desarraigada. Ay de los habitantes de la costa del mar, la nación de los cereteos, la palabra del Señor está contra vosotros,
Canaán, tierra de los filisteos, yo te destruiré hasta que no quede habitante alguno. Y en ese Canaán está Israel. Y en ese Canaán está Jerusalén. Fíjese bien, aquí está hablando al pueblo de Israel y a las naciones o pueblos cananeos que están alrededor de Israel. ¿Qué viene para ellos? Destrucción, juicio, ira de Dios. Entonces, a la gran tribulación puede tener más nombres, pero a la gran tribulación se le llama el día de la ira del Señor. ¿Cuánto dura? 3 años y medio. Tiempo de angustia, tiempo de humillación, tiempo de dolor. Se le llama también apretura de Jacob, como ya lo hemos visto. Y ligado a la manifestación del hombre de pecado, entonces hay 7 sellos en Apocalipsis capítulo 6, que se van abriendo paulatinamente uno a uno. El Cordero de Dios, Cristo, los va abriendo. Y en la medida en que va abriendo esos sellos, se va desatando la ira de Dios. Va de menos a más. De menos a más, de menos a más, de menos a más. La ira del Señor va de menos a más. Imagínense, se abren 7 sellos. Y seguido a los 7 sellos siguen las 7 copas de la ira de Dios. Esto para que usted entienda un poquito de la magnitud de lo que será la gran tribulación. La gran tribulación comienza con los 7 sellos. El primer sello comienza con la manifestación del hombre de pecado. Ya lo vamos a leer en Apocalipsis 6. Tenga lista la Biblia abierta en Apocalipsis 6. Se va abriendo cada sello y seguido al final de los 7 sellos comienzan las 7 copas de la ira de Dios que van siendo derramadas una a una paulatinamente sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 6, verso 1 y 2. Mire lo que dice. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Mire que se habla de un caballo blanco y de un jinete que monta el caballo blanco. Mire las características, tiene un arco, tiene una corona, sale venciendo y para vencer. Este personaje del caballo blanco aquí es el anticristo. El primer sello que abre el Cordero es la manifestación del anticristo. Eso es después de que el Señor arrebata la iglesia. Le va a ser dada una corona, es decir, va a ser coronado rey de todo el mundo y va a conquistar a todo el mundo. Por eso sale venciendo y para vencer. Algunos han confundido este personaje o este caballo blanco, este jinete, lo han confundido con Apocalipsis capítulo 19, donde aparece también un caballo blanco y un jinete. Pero están equivocados, son 2 caballos diferentes y son 2 jinetes diferentes, son 2 eventos totalmente diferentes. Entonces aquí hay que entender bien la palabra del Señor, hay que aplicar bien y poder interpretar bien la palabra del Señor. Mira, Apocalipsis 19, no confunda a Cristo con el anticristo. Apocalipsis 19, verso 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo.
Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Ya nos dice quién es. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Entonces mire que son dos jinetes y dos caballos diferentes. Son dos episodios, dos eventos diferentes. El de Apocalipsis 6 es el anticristo. El de Apocalipsis 19 es Cristo. El anticristo tiene arco porque es un cazador. ¿Qué va a cazar? Las almas, con engaño, con mentira, con estrategia, con astucia. No con sabiduría, porque el diablo no tiene sabiduría. O el anticristo no tiene sabiduría, tiene astucia. Y si hay sabiduría, es una sabiduría diabólica. Cristo no tiene arco, porque Cristo no es cazador. Cristo tiene espada. ¿Y cuál es su espada? Es la palabra. La palabra de su espíritu. Dos eventos diferentes, dos personajes diferentes. Primero aparece el anticristo, después aparece el anticristo, al final de la gran tribulación. El anticristo va a conquistar el mundo entero en 3 años y medio. Oiga eso, jamás se ha tenido un registro de conquista tal como ese. Por ahí se habla de un conquistador llamado Alejandro Magno, el griego, que conquistó el mundo de su época, el mundo conocido, en 10 años lo conquistó. Y cuando ya no tenía más tierra para conquistar, un día se sentó y levantaba la espada hacia la luna y lloraba y gritaba que porque no podía conquistar la luna. O sea, estaba chiflado, se le corrió el champú, como dicen por ahí. Pero viene un príncipe a conquistar este mundo y lo va a conquistar más rápido que Alejandro Magno. Va a conquistar el mundo, a todas las naciones de la tierra, tan solo en 3 años y medio. O sea que será una humanidad diferente a la de los días de Alejandro. Claro. Mirando el pasaje de Daniel dice, y en los postreros días la ciencia aumentará. En eso estamos. Esto va aumentando. El anticristo será un hombre político, religioso, militar y economista. O sea, manejará los 4 poderes al dedillo. Hablará cosas impresionantes. El mundo lo escuchará oír hablar, lo oirá hablar y quedará boquiabierto. Por eso aparece montado en una figura de caballo blanco, o sea, aparentemente aparece como pacífico. Lo describe montado en un caballo blanco. El caballo blanco es símbolo de paz, como que viene en son de paz y viene ofreciendo paz. Lo primero que hará es un acuerdo de paz entre judíos y palestinos, entre el mundo de Israel y el mundo árabe. Lo que nunca ningún gobierno del mundo ha logrado, lo va a lograr el anticristo. Un gobierno de paz, pero será una falsa paz. 3 años y medio de conquista, el mundo quedará arrodillado ante él. A los pies del anticristo quedarán, le reconocerán, le adorarán como si fuera Dios. Es más, ya hemos leído, hemos analizado. Pablo dijo, se sentará en el templo de Dios y se hará pasar por Dios. Los hombres naturales de Israel, es decir, los que no nazcan de nuevo, los que no se arrepientan, los que no se conviertan al evangelio del reino, van a ser engañados, lo van a reconocer, lo van a coronar, lo van a adorar como a Dios. La humanidad entera va a coronar al anticristo. Y hay una profecía que dice que el anticristo entrará por la puerta oriental de Jerusalén. Lo van a ver entrar hasta el templo los judíos. Porque en la primera venida no creyeron en el Cristo
Y hay una puerta dorada, la puerta oriental. Y creerán que el que viene es el verdadero Cristo. Pero no, es el engañador. Israel ha de recuperar el monte del templo, el monte Sión, donde fue construido el templo, donde solamente hay ruinas, hay un muro de piedras, un pedacito, pero ese templo va a ser reconstruido, es lo que se llama el tercer templo, para que allí entre el anticristo, para que allí se siente el anticristo y sea adorado como Dios. La gente va a creer que ese personaje que conquiste el mundo, que solucione problemas políticos, económicos, problemas de tipo de salud, como el que se está viviendo ahora. El escenario está preparado para que se manifieste ya. El mundo entero lo está aclamando. Nosotros, la iglesia de Cristo, aclamamos a Cristo, pero el mundo pecador está aclamando al anticristo. Por eso dice que salió venciendo y para vencer. O sea, solucionando problemas de todo tipo. Problemas políticos, problemas militares, problemas económicos, problemas sociales, problemas de tipo ambiental. Imagínense, supuestamente no hay cura ahora para este virus. No hay cura para este bicho que aflige la humanidad, que la mata. Señor se lleva a la iglesia y si apareciera ese personaje, el anticristo, con la solución, todo el mundo de rodillas ante él. Este era el que esperábamos. Va a decir el mundo. Va a decir el mundo. Entonces, cuando vino Cristo el Señor en su primera venida, fue rechazado por Israel. Porque Cristo no vino como un conquistador, como Alejandro el griego, como el mismo César y otros más que entraban en sus caballos, en sus corceles y entraban con ejércitos conquistando. Y Cristo no vino a decirles, vine a someter el imperio romano bajo las plantas de mis pies. No, el verdadero Mesías no vino así. El verdadero Mesías entró manso y humilde, cabalgando en un pollino hijo de asna. Entró a Jerusalén. Pero la gente de Israel no conoció que ese es el verdadero Mesías. Vino humilde, vino como príncipe de paz. Como decía la profecía de Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cristo en su primera venida vino a Israel, a Jerusalén, como el príncipe de paz. Pero en su segunda venida no va a venir como el príncipe de paz. En su segunda venida va a venir como el rey que trae espada. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. En su primera venida, Cristo entró como el príncipe de paz, como el rey justo, salvador, manso, humilde. No como alguien que venía a hacer la guerra, que venía a aplastar a los enemigos. Entonces, en su segunda venida, cuando Cristo regrese, ya no va a entrar a Jerusalén como el príncipe de la paz, sino que vendrá como el rey que viene a hacer la guerra contra el anticristo y contra las naciones aliadas que están buscando en ese entonces acabar por completo a Jerusalén. El anticristo sí va a entrar a Israel, a Jerusalén, como el mundo quiere que entre, como un gran conquistador, y se siente en el templo de Dios y se haga pasar como Dios, y la gente se arrodilla ante él. Pero va a ocurrir algo.
cuando pasen los 3 primeros años y medio de esa falsa paz, va a suceder algo con los judíos. El Señor en el remanente fiel hará un milagro. Hay un remanente fiel. El Señor hará un milagro con ellos. Les abrirá el entendimiento. Zacarías 12, verso 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad Rimón en el valle de Megiddo. Ojo a la palabra Megiddo. Y la tierra lamentará a cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Simei por sí y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí y sus mujeres por sí. Es decir, va a haber un clamor, va a haber un volverse a Dios personal, porque el Señor a los judíos les dará espíritu de oración y les va a quitar el velo que han tenido por tanto tiempo y les va a ser revelado que Cristo es el verdadero Mesías, que el que vino hace casi o el que vino hace 2000 años, que fue clavado en la cruz del Calvario, en el Gólgota, es el verdadero Mesías. Eso va a ocurrir con el pueblo de Israel, no con los gentiles, el pueblo de Israel. Eso significa que en medio de la gran tribulación va a haber un despertar para el pueblo judío. Pero es un remanente es un poquito, entienda eso. La mayoría se va a perder, es triste, la mayoría de los israelitas se van a perder. Algunos interpretan mal, es que ellos son salvos por promesa. Falso, la promesa es para el que se arrepienta, se convierta a Cristo, que de ese pueblo de Israel se vuelva al Señor. Para esa es la promesa. De resto, los demás están perdidos. Ustedes lo van a proclamar como el verdadero Mesías y van a entender que ese que vino al templo y que está en el templo haciéndose pasar por Dios es falso. Y ahí es donde se desata la persecución contra Israel. El remanente de Israel, el Israel espiritual de allá que crea en el Cristo verdadero, se dará cuenta que ese que se sienta en el templo haciéndose pasar por Dios no es Dios. Vamos a mirar Romanos capítulo 9, verso 27 y 28. Mire esta escritura. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar. Imagínense cuánta arena puede haber en el mar. Tan solo el remanente será salvo. El remanente es lo que está a la orilla del mar. O sea que de toda la arena que hay en el mar, solamente el remanente, lo que está a la orilla, será salvo, unos poquitos. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. ¿A qué se refiere eso? Al tiempo de la gran tribulación. Entonces no es como algunos han pensado, que esos judíos van a ser salvos por promesa, o que esos que crucificaron al Señor, pues el pueblo de Israel, que si se hacen mochar la cabeza en la gran tribulación, que así se salvan. No, se salvan es si se convierten al Señor en la gran tribulación y no adoran la bestia, o sea, el anticristo. Ese es el detalle. El remanente de Israel solo se podrá salvar si recibe la revelación del verdadero Cristo. Ahí, Zacarías 12, verso 10. Y mirarán a mí a quien traspasaron.
Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose como quien se aflige por el primogénito. Un remanente fiel se va a dar cuenta que el Cristo que vino hace casi 2000 años y murió en el Calvario, que fue traspasado, es el verdadero Cristo. Es el Mesías de ellos, el Salvador de ellos, el Señor y Dios de ellos. Ese remanente fiel es el que se va a encargar de desenmascarar al anticristo, pero en medio de una gran tribulación, delante de todas las naciones. Eso va a provocar la ira del anticristo, que con fiereza, furor, ferocidad va a perseguir al pueblo de Israel. Contra la nación de Israel se va a levantar, y en esa guerra el anticristo va a ser herido. El anticristo va a ser herido de muerte, porque el anticristo no es un Dios, el anticristo es un ser humano de carne y hueso que tiene el espíritu del Satán. Mire cómo dice Apocalipsis 13, verso 1. Vamos a mirar Apocalipsis 13, verso 1 al 5. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Ese es el anticristo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso. Vaya asociando, leopardo, oso. Y su boca como boca de león, leopardo, oso, león. Y el dragón le dio su poder y su trono. Fíjense bien pues. Leopardo, oso, león y dragón. El dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿A quién? Al anticristo. ¿Cuándo ocurrirá eso? Eso ocurrirá al final de los 3 años y medio de falsa paz. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. El anticristo va a ser herido de muerte. Oiga esto, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Si usted cuenta bien, 42 meses son 3 años y medio. Ya había reinado 42 meses con falsa paz. Con engaño ya había conquistado el mundo, pero se le corrió la máscara, despertó un remanente fiel de Israel, descubrieron que no era el verdadero Mesías y ahora se llena de ira contra ellos y ahora va a actuar 42 meses, 3 años y medio, que es la gran tribulación. Miren las características del anticristo. El anticristo va a tener todas las características de los imperios anteriores que han dominado el mundo. Es decir, el anticristo tendrá las características del imperio griego, que está representado en el leopardo, por la rapidez con que Alejandro conquistó el mundo. El anticristo va a tener las características del imperio medo-persa, representado en el oso, por su sagacidad y fuerza con que los medo-persas conquistaron a Babilonia. El anticristo va a tener las características del imperio romano. Oiga eso. Por la brutalidad, la crueldad, lo espantoso del imperio romano que ha ejercido sobre el mundo. Entonces ahí está. Y el anticristo va a tener las características del Satán, representado por el dragón, por su astucia, su poder, su dominio, su deseo de matar, de devorar, de destruir todo a su paso. Entonces ahora puede comprender eso de la bestia, que tiene figura de oso, de leopardo, tiene ahí la figura de león y por último la figura del dragón.
que es el Satán metido en el anticristo. Entonces, en esa guerra, en esa oposición del remanente fiel con el anticristo va a ser herido de muerte y va a aparentar que pierde la vida por su herida mortal, pero su herida mortal va a ser sanada y va a aparentar como que resucita, y el mundo entero va a quedar boquiabierto, va a quedar maravillado y van a creer en ese milagro mentiroso. El mundo entero, o sea, los que de Israel no creyeron en el Cristo y los que de entre las naciones estén aliados, creerán que el anticristo murió y resucitó, porque es un remedio, es una parodia a la obra de Cristo. Entonces mire, cuando eso está ocurriendo aquí en la tierra, en el cielo hay un evento paralelo. Hay guerra aquí en la tierra y va a haber guerra en el cielo. Vamos a leer un pasaje de la Biblia que algunos piensan que eso ya ocurrió. Y resulta que eso no ha ocurrido, eso apenas va a ocurrir. Póngale cuidado y verá. Apocalipsis capítulo 12. Mientras el anticristo está siendo herido y sanado aquí en la tierra, en el cielo se está librando una gran batalla entre Miguel, uno de los principales príncipes. Miguel es el príncipe que está a favor del pueblo de Israel. Y va a tener una lucha contra el dragón y sus ángeles. Apocalipsis 12, versos 7 al 9. Esto no ha ocurrido, esto va a ocurrir. Mire cómo dice Apocalipsis 12, 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Está hablando de un después de lo que está describiendo Apocalipsis 12, 1 en adelante, que es Israel en la última semana, o sea, la semana 70 de Daniel. Apocalipsis 12:7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Fíjese bien. De tal manera que cuando el anticristo, que aparentemente va a morir y que va a ser sanado, aparentemente va a resucitar, simultáneo a eso, del cielo viene cayendo el Satán, que la Biblia describe como el dragón, como la serpiente antigua. Y viene cayendo porque va a perder esa batalla. Es que el Satán siempre ha sido un perdedor. Perdió, está perdiendo y va a perder. Por eso los que estén de ese lado del Satán están del lado equivocado, están del lado perdedor. Es mejor estar del lado de Cristo. Él sí ha ganado, está ganando y va a ganar. Él es el gran vencedor. Él permanece invicto. Gloria a Cristo Jesús. Génesis capítulo 1, verso 1 y 2. Fíjese aquí. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas cubrían la faz del abismo. Entonces mire, Dios no creó nada desordenado. No, es que Dios es un Dios de orden. Dios es el arquitecto y el constructor. Y lo que Él hace, lo hace bien. A Él no le queda nada desordenado. Pero aquí se habla como de un cataclismo universal, como que algo pasó. ¿Qué pasó? Que cuando ese querubín se rebeló contra Dios, fue lanzado del cielo de Dios a las regiones celestes. Regiones celestes. Por eso al Satán se le llama el príncipe de la potestad del aire. ¿Dónde habita el Satán con los demonios? En las regiones celestes. Y eso provocó un cataclismo. Le voy a dar unos pasajes porque no nos da hora para leer todo.
aunque tenemos tiempo, claro que sí, gracias a Dios. Fíjese, léase Isaías 14, todo el capítulo. Léase Ezequiel capítulo 28, léase Ezequiel capítulo 38, para que usted vea el origen del Satán, donde está la caída del Satán y cómo es destronado, cómo es expulsado. Y esa expulsión produjo un cataclismo universal. Entonces dice que va a ser arrojado, fue arrojado hasta el Seol, o sea, hasta el lugar de los muertos, a los lados del abismo, al infierno. O sea, y está sentenciado. Lucas capítulo 10, verso 17 al 20, mire esta. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía al Satán caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Mira, el mismo Cristo dice que vio caer al Satán con tanta rapidez como un rayo. Y el poder de Cristo lo ha dado a su iglesia para que la iglesia esté por encima de toda fuerza del enemigo. Ahí están las figuras: hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. La iglesia está por encima del Satán y de los demonios. En Cristo tenemos autoridad. Entonces habrá una batalla en el cielo entre Miguel y sus ángeles y el dragón y sus ángeles. Esa batalla la va a perder el Satán y va a ser expulsado de las regiones celestes. O sea, va a seguir cayendo y va a caer a la tierra. Y cuando caiga a la tierra, el Satán herido, el Satán al anticristo que está herido de muerte, le va a dar poder, le va a dar autoridad, le va a dar trono. Y entonces el anticristo va a ser sanado, su herida mortal va a ser sanada. El anticristo va a regir durante la gran tribulación el mundo entero con el poder del Satán. Se va a sentar en el trono del Satán, va a reinar, va a gobernar el mundo por influencia del Satán. Entonces, ¿qué es lo que vemos en todo esto? Una parodia, una vil parodia. Una parodia grosera de la obra de Cristo. Solo estudiamos hace 8 días cuando estudiamos el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad es una vil parodia. Un remedio grosero, vulgar. Un engaño, remedando la obra de Cristo. Que eso es lo que el enemigo ha tratado de hacer, imitar lo que Cristo hizo para engañar al mundo, remedar a la inversa. Cristo Jesús sí murió de verdad y sí resucitó de verdad y vive y permanece para siempre y está vivo y vive en nosotros. Alabado sea el nombre de Jesús, el Cristo vivo. Mire, el anticristo con angustia, con astucia, y con angustia también, porque el mundo va a estar angustiado en ese tiempo. Va a engañar el mundo entero para que crean en él. Segunda a los Corintios capítulo 11, Pablo habló de esto. Verso 1 al 4. Dijo Pablo: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Entonces, los que no tienen la doctrina verdadera de Cristo,
Los que no predican al verdadero Cristo, los que no creen que Cristo es el verdadero Dios y la vida eterna, están predicando a otro Jesús. Están creyendo en otro Jesús. Están hablando de otro evangelio. Y esos están engañados y están engañando al mundo entero. Ese es el espíritu del anticristo. Y esos son anticristos también. ¿Qué dijo Jesús a los judíos? Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Quién va a venir en su propio nombre? El anticristo. Y a ese lo va a recibir el pueblo de Israel que sea engañado. Entonces por ahí hay mucha gente dice que recibe el Espíritu Santo y habla en lenguas y caen y echan espumarajos por la boca y tiemblan y viven en fornicación, en adulterio, en mentiras, en engaño. Ese no es el Espíritu Santo. Ese no es el verdadero Jesús. Ese no es el verdadero evangelio. Los demonios y el Satán también hablan en lenguas. Y lo digo porque cuando me ha tocado sacar demonios de gente, me han hablado en lenguas y en el nombre de Jesús he tenido que ordenarles: no me hablen lenguas, hábleme en español. Inmediatamente tienen que cambiar ante esa orden, hablar en español. Segunda a los Corintios capítulo 11, verso 13. El Satán es un falso imitador. Mire cómo dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces es un falso imitador. Imita a la inversa para engañar, para destruir, para matar. Esa es la obra del Satán. Cristo lo dijo: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Qué ocurrió? Como el Satán empezó a matar la iglesia, persiguiendo la iglesia, matando la iglesia, y no fue capaz de exterminarla de esa manera, porque una cosa curiosa, misteriosa, la sangre de los mártires es semilla que lleva vida. Entre más mataban a nuestros hermanos en Cristo Jesús, entre más mataron a nuestros apóstoles y a los discípulos de los apóstoles en Cristo Jesús, más crecía el pueblo, más se multiplicaba, más gente se arrepentía y se convertía. Como el Satán vio eso, entonces cambió la estrategia. Ya no los matemos de esa forma, ahora vamos a engañarlos. Vamos a meterle un falso evangelio, vamos a meterles un falso Jesús, vamos a ponerlos a creer en otro evangelio, vamos a ponerlos a creer en otro Jesús y vamos a ponerlos a que reciban otro espíritu. Y en eso anda el mundo engañado, en todas esas cosas. Por eso el mundo le va a ser tan fácil creer en el anticristo. En Apocalipsis capítulo 12 vamos a leer aquí unos versos. Porque cuando el Satán caiga, lo cual va a acontecer a la mitad de la última semana de la semana 70 de Daniel, o sea, al final de los 3 años y medio del reinado del anticristo de falsa paz, cuando sea herido de muerte, entonces el Satán es arrojado de las regiones celestes. Mire cómo dice Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Esto no ha ocurrido, esto apenas va a ocurrir. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Eso no ha ocurrido. ¿Cuándo va a ocurrir? A la mitad del reino del anticristo, cuando inicia la gran tribulación.
Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿A cuál mujer? A la nación de Israel. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente, o sea, el diablo, el Satán, al desierto y a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Ese es el inicio de la gran tribulación. Hay un remanente fiel representado en la mujer de Apocalipsis 12 que va a ser llevado al desierto de una forma milagrosa. El Señor va a intervenir, el Señor hará algo para que ese remanente fiel sea llevado al desierto y allí sea sustentado milagrosamente. Eso no es nada nuevo, pero es glorioso. Israel, yendo de Egipto a Canaán, fue sustentado por el Señor en el desierto milagrosamente 40 años. No va a ser capaz el Señor de sustentarlos durante la gran tribulación 3 años y medio. Tiempo 1 año, tiempo 2 años y medio tiempo, medio año. Total 3 años y medio. 1260 días, 42 meses. Tiempos y la mitad de un tiempo. Y dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Es el ataque del Satán contra Israel. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Bueno, el verso 16, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. La tierra, o sea, Israel va a tener ayuda. El Señor intervendrá en ese pueblo, en el remanente fiel, y los ayudará para que sean librados al remanente fiel, los que no se dejaron engañar. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús el Cristo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Para ese tiempo el Satán, cuando caiga del cielo, caerá sabiendo que le queda poco tiempo. ¿Poco tiempo para qué? Para exterminar al pueblo de Israel. ¿Y cuánto es poco tiempo? Son 3 años y medio, que es el tiempo de gran tribulación. O sea que la gran tribulación, por decirlo así, tiene doble ira. La ira de Dios y la ira del Satán. ¿Para destruir a quién? A Israel. Para destruir la humanidad, porque son muchos los que van a perecer. Mire, mis hermanos, el Satán también conoce las profecías, solo que tergiversa la escritura para engañar. Ese es el asunto. Para el tiempo de la gran tribulación ocurrirán fenómenos naturales que el mundo científico los toma como naturales, pero que no son tan naturales porque son producidos por la caída del Satán y de los demonios que caerán con él. Mire cómo está la caída del Satán descrita en Apocalipsis capítulo 6, verso 12. Miré cuando abrió el 6º sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se movió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Fíjese bien. Entonces se habla de estrellas que caen.
Pero no son tanto meteoritos, son ángeles del Satán, demonios, que caen cuando son expulsados de las regiones celestes. Se va a manifestar la ira de Dios y va a sacar al Satán de esas regiones celestes. Va a ser arrojado a la tierra con poco tiempo, o sea, 3 años y medio, para actuar contra el pueblo de Israel y también contra toda la humanidad. Entonces hay que entender esto de estrellas. Esto de estrellas. Los científicos lo toman solo como meteoritos, pedazos de meteoritos, cosas de esas, aerolitos y cosas de esas. Pero más que eso, detrás de todo eso hay un combate espiritual. El Satán cayendo con sus ángeles. Las fuerzas del mal habitan regiones celestes. Por eso Pablo lo dijo, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Apocalipsis capítulo 12, verso 1 al 4, escuche esto. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies. Y su cabeza, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Algunos se imaginan que esta es la Virgen María. No es la Virgen María, es la nación de Israel. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Ojo, aquí hay que entender dos cosas. Dolores de parto, la nación de Israel, con el remanente fiel que ha de creer en Cristo en medio de la gran tribulación, en medio de gran angustia. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. O sea que el Satán cayendo y sus ángeles cayendo con él. Esa caída del Satán está descrita en Apocalipsis 9, verso 1 al 11. Mire cómo dice. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Es el Satán cayendo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se le dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba verde, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. O sea, los que están aliados con el anticristo. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Una herida de escorpión puede durar 24 horas. Y es un dolor, una fiebre terrible. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Oiga eso, una cosa misteriosa hay ahí. Será tanto el dolor, el desespero, la angustia, que la gente se va a querer morir, pero la muerte va a huir de ellos. No morirán. No morirán por 5 meses. Y el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. Y en las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas eran como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla, tenían colas como cola de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, ese es el Satán, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Tiene muchos nombres el Satán: Abadón, Apolión, el Satán, el dragón, la serpiente antigua, diablo, se llama tantos nombres, Lucifer, Belcebú, tiene muchísimos nombres.
Pero la obra es la misma, es hurtar, robar, matar y destruir. Ahora se habla de langostas aquí, no son langostas literales, son demonios, son ángeles caídos que fueron arrojados a esas prisiones, pero que el Satán los va a soltar, va a abrir esa prisión de ellos, los van a soltar para el tiempo de la gran tribulación. Y en ese tiempo de gran tribulación, esos demonios van a atormentar a las personas, a los seres humanos, los que no tengan el sello del Dios vivo. El sello del Dios vivo es el nombre del Cordero, es Jesús de Nazaret. Y esos atormentados moradores de la tierra ansiarán morir, pero no morirán durante 5 meses. Estarán atormentados. O sea, ¿qué es gran tribulación? Es tormento. De tal manera que la gran tribulación no se puede limitar solo a lluvia de meteoritos y fenómenos y desastres naturales y cambio climático y calentamiento global y todo. No, más que eso, detrás de eso está la caída del Satán con sus demonios. Apocalipsis ahí, verso 12. Estamos leyendo en capítulo 9, verso 12. Mire cómo dice: el primer ay pasó. He aquí vienen aún 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos de oro del altar de oro que estaban delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están junto al río, el gran río Éufrates. Esos son 4 demonios. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar la tercera parte de los hombres. Ahí sí va a haber muerte. Ya no solamente es sufrimiento, dolor, ahora es muerte. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones, y oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Qué gente tan dura. Ni estando ya en las últimas se arrepintieron. Esta escritura nos está hablando que cuando el Satán caiga con las estrellas, o sea, los ángeles caídos, los demonios, entonces no solamente va a ocurrir un terremoto, sino que el Satán abrirá con la llave el pozo del abismo y saldrán ángeles caídos que se rebelaron contra Dios y que están encerrados en el pozo del abismo, y saldrán para atormentar y para destruir a los seres humanos. Morirá la tercera parte de la población mundial. ¿Cuándo? En la gran tribulación. Eso es. Usted puede leer en Judas 6 que habla de esos ángeles. Puede leer en 2 de Pedro capítulo 2 que habla de esos ángeles. Entonces, la gran tribulación durará 3 años y medio, donde el anticristo estará dominando el mundo a su antojo, haciendo daño al pueblo de Israel, a la humanidad entera. Apocalipsis 13, verso 11, leamos esto. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Este es el falso profeta, que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Parecía un cordero, pero actuaba como dragón. O sea, una falsa piedad. ¿El cordero de qué nos habla? El cordero nos habla de Cristo.
El Cordero nos habla de lo que es ser del Señor, de humildad, de mansedumbre, una falsa piedad, un Cordero que habla como dragón. Qué cosa tan rara, falso profeta. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, o sea, en presencia del anticristo, porque es que es el profeta que viene en presencia del anticristo. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, o sea, al anticristo, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de la espada y vivió. O sea, el falso profeta es un personaje distinto al anticristo. Es el mensajero enviado delante del anticristo, que le prepara el camino, que hace una cantidad de cosas engañosas para que el mundo entero crea en él, pero ordena matar a los que no adoren la bestia. Ese detalle, el falso profeta ordena matar a los que no adoren la imagen del anticristo. Fíjese todo esto. En medio del avance científico, tecnológico que hay, dice que a esa imagen se le va a permitir vivir, que tenga aliento de vida. O sea, algo va a ocurrir ahí. Entonces, el mensaje del falso profeta es que adoren al anticristo, que adoren la imagen del anticristo. Pero entonces, mire bien lo que ocurre. Verso 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Bueno, puede ser un robot, puede ser algo, tanta tecnología que hay ahora y que va a haber para ese momento. Lo que tenemos claro es que el anticristo usará toda esa tecnología para engañar al mundo y para lograr sus propósitos de ser adorado, porque eso es lo que hay detrás del imperio del anticristo, detrás del nuevo orden mundial. ¿A dónde se dirige todo eso? A que el mundo adore al Satán, que es lo que ha estado buscando. Marca en la mano, en la frente, no es un número literal que le van a poner el 666 como los de Creciendo en Gracia. No, es estar metido en el sistema del gobierno mundial del anticristo. Eso es. Por comida, por vivienda, por lo que necesita el ser humano para vivir. Entonces, claro, por comida se alquilarán, por comida harán muchas cosas, porque si hay algo que el ser humano le teme es al hambre. Si hay algo a lo que el ser humano le teme es al hambre. No podrán comprar, no podrán vender, sino los que estén metidos en ese sistema. Ya hay una cantidad de cosas que apuntan hacia allá. Nuestros nombres en el sistema en que estamos ahora todos están registrados. Y si no está registrado, no lo atienden en una EPS. Ya todo está preparado. Si no está registrado en el sistema del anticristo, no puede comprar, no puede vender, no lo pueden atender en el hospital. Si se enferma, entonces o se muere de hambre, o lo decapitan, lo matan, o renuncia a adorar al anticristo y se hace matar. Pero eso es para el pueblo de Israel. No es que haya una segunda oportunidad y que yo me hago matar y que así me salvo. Falso. No habrá oportunidad. Tendrán un espíritu engañoso y creerán en el anticristo sí o sí, los que no crean en el Cristo verdadero. Entonces, en la gran tribulación, los únicos que se salvan en la gran tribulación son del remanente fiel de Israel.
No habrá salvación para los gentiles en la gran tribulación. No hay segundas oportunidades. Que hermano, yo me hago matar, que como yo ya conozco la verdad, que como yo ya sé, entonces hermano, yo me hago matar y me salvo. Falso, falso. Si no se consagra ahora en la gracia, menos se va a consagrar en la gran tribulación. Fíjese Romanos capítulo 9, vamos ya a ir concluyendo aquí. Estos temas son muy interesantes, pero son amplios, son largos. Esto no lo agota uno en una hora y media. De esto vamos a seguir hablando este tiempo que tengamos de cuarentena. Vamos a aprovechar para hablar muchas cosas, porque de esto hay mucho que hablar. Romanos 9:27. También Isaías clama tocante a Israel. Bueno, ya habíamos leído ese pasaje. Leamos Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. En el tiempo de la gran tribulación, el remanente fiel se convierte al Señor, el Señor los perdona, el Señor los salva. ¿Cuándo ocurrirá esto? Cuando el Señor arrebate la iglesia, se manifieste el hombre de pecado. Cuando el Señor arrebata la iglesia, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué es la plenitud de los gentiles? Cuando el número de los gentiles que el Señor tiene para ser salvo se complete. Se está arrepintiendo la gente, se está bautizando por todo el mundo. Cuando el último gentil se convierta, se arrepienta, se entregue al Señor, se bautice, nazca de nuevo, el Señor arrebata su iglesia. Plenitud de los gentiles. ¿Qué es plenitud de los gentiles? Es el número completado de los que el Señor ha de salvar. No me pregunte cuál es el número, que la Biblia no lo dice. No podemos decir lo que la Biblia no dice. ¿Cuándo habrá entrado la plenitud de los gentiles? Cuando el Señor arrebata la iglesia. Ahí ya se completa el número de los gentiles. ¿Qué sigue cuando el Señor arrebata la iglesia? El reino del anticristo. Primeros 3 años y medio, falsa paz. Segundos 3 años y medio, tribulación, corrida, angustia, destrucción, todo eso. Entonces estamos en un paréntesis de gracia que está terminando. Estamos llegando al final de ese paréntesis donde el Señor va a arrebatar la iglesia. Aprovechemos este tiempo para orar, para ayunar, para consagrarnos a Dios, para buscar del Señor, para ser fieles al Señor y ser arrebatados cuando Cristo venga. En el tiempo de gran tribulación habrá muchas plagas, muchas enfermedades, mucha hambre, mucha muerte, mucha escasez. Habrán desastres naturales, los que quieran. El mundo va a ser vaciado de población. Lo que estamos viviendo ahora es nada comparado con lo que va a venir. ¿Cómo termina la gran tribulación? Entonces vamos a mirar cómo termina y ahí vamos a concluir. ¿Cómo va a terminar la gran tribulación? La gran tribulación termina con la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo. En esa segunda venida de Cristo, Cristo se manifiesta. Apocalipsis capítulo 14, usted lo puede leer, verso 1 al 5. Habla de Cristo sobre el monte Sión. O sea, ya monte Sión, donde está Jerusalén. El monte de los olivos va a ser partido por la mitad. El Señor mismo va a pelear contra el anticristo y contra las naciones. Leamos por aquí una parte. Mateo 24, verso 27. Porque como el relámpago que sale del oriente se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Eso es segunda venida. Verso 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, o sea, al final,
El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con poder y gran gloria. Esa es la segunda venida de Cristo. ¿A qué viene en esa segunda venida de Cristo? Viene a pelear por Jerusalén, a pelear por el remanente fiel de Israel que está a punto de ser exterminado. Eso es lo que se llama la batalla del Dios Todopoderoso, o conocida también como la batalla de Armagedón, descrita en Zacarías 14 y descrita en Apocalipsis 16. Ahí lo puede leer en sus casas. Aparece el Cristo de la gloria para pelear por Israel, el remanente fiel. ¿Y cómo termina esa batalla? Aquí lo dice Apocalipsis 19. Lo dice verso 19, Apocalipsis 19, 19. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que sale de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Ahí termina la gran tribulación. Y voy a leer por aquí en Zacarías 14 una parte de Apocalipsis. Zacarías 14, léalo con Apocalipsis 19. Zacarías 14, verso 1. He aquí viene el día del Señor cuando serán repartidos tus despojos en medio de ti. Está hablando de Jerusalén. Y yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén, y será tomada la ciudad y saqueadas las casas y violadas las mujeres. Ya les hablé de eso. La mitad de la ciudad será desterrada, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Hay un remanente fiel. Entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones como cuando peleó en el día de la batalla. Esa es la guerra de Armagedón. Sus pies se posarán aquel día en el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se hendirá por el medio, de oriente a occidente, formando un enorme valle, y una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra hacia el sur. Bueno, va a haber un terremoto. Lo que les quería leer es la plaga de lo que va a ser muerto el anticristo y también los aliados del anticristo. Entonces mire cómo dice aquí en el verso 12: y esta será la plaga con que el Señor herirá a todos los pueblos que han hecho guerra contra Jerusalén. Se pudrirá su carne estando en ellos aún de pie, y se pudrirán sus ojos en sus cuencas, y su lengua se pudrirá en su boca. Y sucederá que aquel día habrá entre ellos un gran pánico del Señor, y cada uno agarrará la mano de su prójimo y levantará su mano contra la mano de su prójimo. O sea, se matarán unos a otros. ¿Qué ocurrirá? Una plaga, una enfermedad, algo peor que coronavirus. Va a matar a los aliados del anticristo. Su carne estando vivos se va a corromper. Sus ojos, su lengua se van a podrir estando ellos vivos. Estando vivos se van a podrir. Ahí será el fin de la gran tribulación. ¿Y luego qué seguirá? Juicio de las naciones. Bueno, de eso hablamos en otro tiempo. Mis amados hermanos, es muy triste todo esto que va a ocurrir. Créame que predicar estas cosas no lo hace uno con triunfalismo. No lo hace uno con satisfacción, no. Me da tristeza que las almas se pierdan. Pero ¿qué podemos hacer si la gente no quiere recibir a Cristo? Tendrán que creer en el falso Cristo. Los que hemos creído en Cristo, perseveremos en el Señor.
Consagrémonos más, seamos fieles al Señor, obedezcamos más, santifiquémonos más, apartémonos del pecado. Tenemos que reconocer que hemos pecado, que hemos cometido errores, faltas. Pidámosle perdón al Señor. Busquemos ser fieles al Señor, ser obedientes. Mantengámonos en la gracia del Señor. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesús. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, por tu bendición que tú nos das, por el entendimiento que nos das para entender todas estas cosas que están ahí escondidas, guardadas en tu palabra. Gracias, Señor, porque tú a través de este mensaje nos alientas a seguir adelante, a permanecer. Gracias, Señor, porque nos has salvado, nos has revelado tu nombre, nos has dado tu Espíritu Santo. Ayúdanos a serte fieles, a serte obedientes. Perdónanos, Señor. Perdona nuestras maldades, nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros errores. Santifícanos, Cristo glorioso. Ayúdanos a obedecerte hasta el final. Ayúdanos, Cristo. Queremos irnos contigo en el arrebatamiento de la iglesia. Tú nos has salvado de nuestros pecados y tú nos salvarás de la ira venidera. Guarda tu iglesia en paz, protege tu pueblo. Salva a los amigos que oyen tu palabra, que tengan el deseo, el sentir de entregarse a ti. Tú eres el que produce el querer como el hacer por tu buena voluntad. En el nombre